A, siempre empiezo con un A, ¿verdad? Es que ay. La semana pasada no pudimos pasar el servicio a través de Facebook porque la iglesia tuvo su evento y pues nosotros nos tuvimos que reunir en otro lugar donde estábamos limitados, pero eso no nos impidió también estar buscando a Dios, ¿verdad? Pero hoy, gracias a Dios, ya estamos aquí y vamos a continuar. No es un estudio, pero sí es una secuencia de lo que hemos venido compartiendo. Algunos se acuerdan que era lo que estábamos compartiendo hace 15 días. Salomón. Salomón. Como dicen, tibio. ¿Verdad? Salomón, ¿no? Más o menos por ahí. Siempre se trata del pueblo de Israel, ¿sí o no? Y estábamos en la carta a los romanos, ¿sí o no? Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a los romanos, capítulo 11. Y voy a leer el versículo, creo que 11 también. Vamos a ver. Ya acabar el versículo 11. Porque refrescando un poquito la memoria es de que el pueblo de Israel tuvo su visitación de parte de Dios, ¿verdad? Es más, Israel brotó milagrosamente. Porque podemos decir que nació en contranatura, como nació la iglesia también, en contranaturaleza. Pero algunos le dicen contranatura, porque la promesa se la hicieron a un hombre que fue fiel delante de Dios y le creyó a Dios, y la fe lo ayudó a sostener la promesa que Dios le hizo a ese hombre. ¿Por qué digo yo en contra de la naturaleza? Porque él ya tenía, cuando lo llamó el Señor, tenía 75 años. Pero la promesa no se la dio inmediatamente. Él tenía 75 y la mujer estaba por ahí también, más joven, un poco más joven. Lo que era Abraham y Sara, ¿verdad? Sara ya había dejado de poder concebir y todo. Ya eran dos ancianos. Pero el Señor le habló a Abraham y le dijo, no, de ti va a salir el heredero. Porque Abraham creía que el heredero de todo lo que él poseía iba a ser el siervo fiel que él tenía en su casa, que era Elíasar, ¿no? Pero el Señor le dijo, no, si de tu, ¿cómo le dicen? Lomos. De tus lomos va a salir el heredero y también la promesa. Y así fue porque Sara concibió y dio a luz a Isaac. Isaac nació de puro milagro, ¿verdad?
Y asimismo, de Isaac también nació Jacob. Casi igual, porque Rebeca también era estéril. Entonces vemos que el Señor es el Dios de los imposibles y de las promesas. Y eso es de lo que nosotros tenemos que agarrarnos. Que si el Señor prometió algo y nosotros perseveramos en esas promesas, el Señor lo va a cumplir. Pero también Él espera que nosotros nos mantengamos fieles en la promesa de que Él lo va a hacer. Entonces ahora, con ese refresco que nos dimos de mente, de memoria, vamos a abrir nuevamente Romanos capítulo 11 y versículo 11. ¿Por qué? Porque Israel tuvo su tiempo en que el Señor lo visitó, pero ellos no lo entendieron. Ahora el Señor está visitándonos a nosotros y nosotros con un poco de más claridad podemos ver de que lo que el Señor habla es verdad y las promesas se cumplen, pero tenemos que mantenernos en esas promesas y no caer en el error de este pueblo que cuando le llegó la visitación de Dios, ellos lo despreciaron. Así de sencillo. Lo despreciaron, dijeron: nosotros no queremos nada con ese hombre. Es más, lo acusaron de ser falso porque él decía que era el Hijo de Dios y todo. Ellos dijeron: no, nosotros esperamos al Mesías, esperamos a un rey glorioso. Y cuando llegó el rey glorioso, como llegó en una burrita, ellos lo despreciaron. Ahora nosotros ya entendemos que ese Señor maravilloso es el que reina en nuestros corazones, porque nosotros sí lo recibimos. Pero estamos en el peligro de también perder los privilegios que el Señor tiene para nosotros al abandonar nosotros la fe que Él ya puso de hacernos salvos. Una cosa que nosotros tenemos que ver es de que el Señor cumple sus promesas, pero no en el tiempo humano, sino en el tiempo de Él. Porque nosotros inmediatamente quisiéramos todo ya. Es más, hay muchos que predican de que ya la iglesia tiene que tomar el reino ya. Pero ¿cómo vamos a tomar el reino ya si el reino está aquí? El que va a tomar el reino va a ser el rey, ¿verdad? No el pueblo. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y tenemos que mantenernos aunque no veamos nada. El pueblo de Israel fue abandonado por el Señor momentáneamente. Voy a decir momentáneamente, ¿saben por qué? Porque el Señor siempre está con ellos. Ya no a la manera como cuando caminó con ellos en el desierto y estuvo con ellos en todo el tiempo sino ahora los tiene como postergados, porque toda la atención el Señor la está poniendo en su iglesia, pero iglesia fiel, no iglesia entidad, porque la iglesia entidad, pues mencióneme, ¿cómo le llaman? Como por decir, sabáticos, pentecostales, bautistas, presbiterianos, y un montón que han surgido de un evangelio, tantas denominaciones. Entonces eso, tenemos que ver aquí
que dice el versículo 11. Yo lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Los que no son judíos. ¿Y cuándo nacieron los judíos? Cuando nació Isaac, porque él es el hijo de la promesa. Porque cuando Isaac viene y engendra a Jacob, ahí nació Jacob, no Israel. Entonces es una historia bien, un poquito complicada para poder explicarlo. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo hebreo surge de la nada. Abraham no era hebreo, él era gentil, él era idólatra, él tenía ídolos, su padre era idólatra, su naturaleza era gentil. Y el Señor, cuando empieza con la raza humana, no empieza con un pueblo, con una entidad, no, empieza con el hombre y la mujer hechos a su imagen y semejanza, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? De que el hombre no entendió que el Señor, cuando viene y hace la raza humana, no los hizo limitados, los hizo para que llenaran, poblaran la tierra, sojuzgaran la tierra, dominaran la tierra, bajo la potestad de Dios, por supuesto, porque no iban a ser más que Dios, no. El Señor les dio para que vivieran en esta tierra, pero lamentablemente, aparte del enemigo que tenemos nuestra naturaleza también. Porque cuando el Señor nos hace con voluntad propia. No nos hizo unos robots a caminar a la voluntad de alguien que nos manejara, no. Nos hizo con voluntad propia, para decidir. Pero ¿qué pasa? De que antes de la creación humana, el Señor ya era creador de por siempre, ¿verdad? Él ya tenía otras creaciones. Pero la que más conocemos y la que más la palabra nos muestra es de que esta tierra fue gobernada por Luzbel. Y Luzbel era un arcángel, algunos le llaman arcángel, querubín, de alas desplegadas, y era un ser completamente especial delante de Dios. No, la ecología de ese tiempo no era la que estamos viviendo nosotros. Ahora nosotros, la ecología nuestra es vegetal. Nosotros tenemos mares, tenemos estaciones. Donde estuvo Luzbel era otra manera de vivir. Entonces él cayó delante de Dios, pero se convirtió en enemigo nuestro cuando el Señor nos
forma a nosotros. Y Él es el que se encargó desde el principio y hasta el día de hoy para que nosotros no cumplamos el propósito delante de Dios, el por qué fuimos creados por Él. Y así ha venido la raza humana cayendo tras etapas de su vida. Y el Señor siempre viendo a ver cómo no perder su imagen y semejanza a la cual fuimos hechos nosotros. No somos cualquier creación, aunque somos la creación más baja delante de las creaciones de Dios, porque nosotros no somos superiores a como fue hecho Luzbel. Luzbel fue hecho de una forma, imagínense, no somos más que los ángeles, ¿verdad? Somos de barro. El Señor agarró barro para hacer a la raza humana. Entonces, aquel que se quiera sentir muy sobre todo, que se le revele que es únicamente barro. Para aquel que está lleno de orgullo, lleno de tanta cosa, de grandeza, y esto es barro delante de Dios. Entonces viene el pueblo de Israel. Hubieron tiempos en que ellos tuvieron gloria. Veamos, alguien que todo el mundo le fue a hacer pleitesía, le fue a besar, si por algo decimos, ¿verdad? El anillo, fue a Salomón, ¿sí o no? Dice que iban todas las naciones y miraban la gloria de Salomón. Salomón, un hombre que al principio tenía temor de Dios, y el Señor viene y le dice: pídeme lo que quieras, porque era el hijo de David, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme hecho al corazón de Dios. Ya Dios sabía quién era Salomón. Ya Dios sabía de que Salomón le iba a fallar. Pero Dios siempre deja la voluntad del hombre para que decida si le va a servir a ese Dios maravilloso o le da la espalda. Dios no es de ese que lo agarra, lo encadena y ahora me vas a servir. No, ese es el diablo. Y así tiene a todo el mundo. Dios no. Dios es fiel, Dios es de buenas dádivas, pero Él quiere la voluntad de su criatura. Él viene, Dios y le pregunta a Salomón: ¿qué quieres que te dé? Salomón no era pobre. ¿Creen ustedes que Salomón era pobre? No. Sí, David alcanzó también riqueza, alcanzó grandeza delante de Dios. Es más, David dejó para que el templo de Dios se hiciera. Contribución, porque contribuyó hasta el impío. Participó en la construcción del templo. Porque Salomón fue a ser tratado con el rey de Tiro, creo que fue el rey de Tiro. Bueno, la cosa es de que Salomón lo que le pidió fue sabiduría a Dios. Y la respuesta de Dios fue: Salomón, por cuanto no me pediste riquezas, me pediste sabiduría para poder guiar a este pueblo. La sabiduría la tienes. Dice que no hubo hombre más sabio sobre la tierra como Salomón. Y como tu corazón no me pidió lo que todo el mundo pide, te lo doy
¿Qué fue lo que le dio grandeza? Le dio fama, le dio gloria, a tal grado de que llegaban las naciones en ese tiempo no eran trenes, en ese tiempo eran camellos, línea de camellos, cargados de oro, cargados de piedras preciosas, cargados de inciensos, de aromas, de todas esas cosas que solo la gente que lo usa sabe de eso. Así, cuando llegó la reina de Seba, de Etiopía, le llevó un cargamento de riquezas. Ese hombre nadaba, hermanos, en la riqueza, Salomón. Entonces solo ahí podemos ver la gloria que tuvo Israel delante de Dios sobre esta tierra. Ellos se llenaron de orgullo. Y eso los llevó a olvidarse de Dios. Irse detrás de otros dioses que Dios abomina. La idolatría. Y esta gente se convirtió en idólatras delante de Dios. Por causa de los reyes que gobernaron en ese tiempo. Lo hemos podido ver. En los estudios bíblicos que tenemos, hemos podido ver cómo estos hombres, sin temor de Dios, no les importó llevar a un pueblo entero a apostatar en contra de Dios. Salomón, lleno de sabiduría, apostató a Dios. La iglesia está a punto de apostatar a Dios a una manera en donde Dios no va a tolerar, como no le toleró al pueblo de Judá. ¿Se acuerdan de Darío? Vimos y hemos visto, ¿no? Darío se arrepintió. Darío renunció a toda la idolatría. Josías, perdón. Josías, perdón, que Darío es el ¿cómo se llama? El iraní, pongámoslo. Bueno, la cosa es de que Josías hizo lo bueno delante de Dios. Y el Señor lo llevó a un descanso en donde la recompensa de él iba a ser grande. Pero el Señor dijo, aunque él se haya arrepentido, yo no me voy a retractar de hacer en contra de Judá lo que ya tengo programado para este pueblo idólatra delante de mí. Entonces así podemos ver cómo el Señor, cuando vino a la tierra y él trajo para que su pueblo se arrepintiera, lo recibiera y fuera restaurado por el Señor e hiciera la comisión que él esperaba que ellos hicieran. Mas sin embargo, cuando él vino a la tierra, ese pueblo lo rechazó totalmente, en el cual él abandonó a ese pueblo para empezar a trabajar su iglesia. Y es lo que ahora está haciendo el Señor. El pueblo de Israel ahí está con sus problemas bien fuertes, que lo estamos viviendo. Y el Señor ha puesto a la iglesia para que ore por el pueblo de Israel. Pero lamentablemente hay mucha iglesia que no ha entendido, y en vez de apoyar a ese pueblo, en vez de orar por ese pueblo, va en contra de ese pueblo. Hay mucha iglesia de que se ha levantado también en contra del pueblo de Israel y no saben lo grave que es eso, porque todo trae consecuencias, absolutamente todo trae consecuencias. Entonces ahora viene el apóstol Pablo
Y nos habla ahora en este tiempo, pero Él empezó a hablar desde el tiempo en que Él estuvo viviendo en esta tierra igual. Porque las luchas, las batallas, las sostenemos de tiempos inmemorables. Porque le aseguro que hay mucha gente viviendo en la actualidad que no sabe nada de historia, de cómo ha venido la raza humana cayendo. Hay muchos que se han ido de esta tierra y se han ido ignorantes al futuro que les espera cuando todos hemos de estar delante de Dios. En el momento que venga el reclamo y el Señor venga y diga, ¿qué hiciste cuando yo te puse en la tierra? ¿Qué hiciste con esa vida que yo te di? Señor, yo llegué solo a los 20 años. ¿Por qué? Porque perdí la vida en un accidente. Porque perdí la vida por una sobredosis. Porque perdí la vida por esto y por lo otro. No hay excusa. Cuando vengamos al encuentro con el Señor y Él nos diga, ¿qué hiciste con la vida que yo te di? Caminando sobre la tierra. Todos somos responsables, absolutamente todos somos responsables delante de Dios. Vamos a entrar aquí y dice, este pueblo tropezó para que cayeran. Esta es una interrogante. El apóstol Pablo pregunta, ¿ellos tropezaron para caer? Si ellos son el pueblo de Dios. Pero si ellos tropezaron, démonos cuenta de que tropezaron. Es como por decir, fue un fracaso. Pero ustedes saben que de un fracaso se levanta el fracasado, ¿sí o no? Cuando viene a un arrepentimiento. Pero para que ellos tropezaran, había un porqué. Porque cuando ellos vinieron y tropezaron, en eso entró la salvación para los que no estábamos en el programa de Dios en ese momento. El Señor iba a alcanzar a toda su creación, no solo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue formado con un propósito, como fue puesto Adán en el jardín del Edén. No era para que viviera eternamente ahí en ese jardín. Él tenía que hacer una función delante de Dios, pero él no entendió. Y el Señor ha venido trabajando en programas para que el hombre reaccione y por medio de esa reacción venir a un arrepentimiento delante de Dios y el Señor restaure a sus criaturas. Pero siempre ha habido una garra, aparte de la naturaleza caída que tenemos ya. Y sin embargo el Señor, lo que Él propuso en su corazón de restaurar a la raza humana, Él no ha desistido hasta ahora, porque no hay enemigo alguno que se oponga al programa de Dios. Y el programa de Dios es de que aquellos arrepentidos, restaurados, moren con Él por la eternidad, no en esta tierra, sino en la tierra venidera que Él tiene preparado para aquellos que le aman. Amén. Hermanos, ya hemos ido entendiendo el por qué el Señor nos tiene aquí. ¿Por qué el Señor quiere que nosotros evitemos a irnos a quebrar la cara allá afuera, donde no hay libertad, hermanos, hay libertinaje, que Dios abomina eso? Entonces aquí viene el apóstol Pablo y dice de que ellos fueron
Ellos fueron, o sea, fue una cosa, que ellos tropezaron por la transgresión que ellos traían delante de Dios. Ellos tropezaron para que el Señor, por medio de ese tropiezo que ellos tuvieron, pongámoslo así, hermano, no pongamos de que un Israel donde ya no hay remedio para ellos, no, hay remedio para que ustedes y yo entráramos al reino de Jesucristo. Y las promesas son mayores que las que ellos tienen. Entonces, vemos aquí de que esto fue provocado para llamarlos a ellos a celos. Y luego dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. ¿Qué es lo que se restaura? Lo que se restaura es algo que ha perdido ya su forma, ¿sí o no? Entonces, si se restaura, no es algo que sea nuevo, sino que es lo que se echó a perder, su figura, su forma, su ser. Pero como es el mismo, viene ese Señor maravilloso, lo empieza a restaurar. Es la figura del alfarero. El alfarero viene y agarra la vasija de barro y quebranta el barro para volverlo a hacer de nuevo. Pero lo está haciendo ¿con quién? Con sus manos. ¿Sí o no? El Señor es el alfarero. Y Él va a restaurar el pueblo de Israel después de que cumpla el propósito con su iglesia. Hermanos, esto es maravilloso, porque también aquellos que en el plan divino de Dios, que no se hace de la noche a la mañana lo que Él tiene que terminar, sino que ahorita va en un proceso, así como el proceso de Israel ha tomado miles de años. La iglesia ya lleva 2000 años, y también la iglesia ha sido asediada, la iglesia ha sido atacada. Por eso a nosotros nos hablan de que nosotros estamos en batalla en todo momento, en todo tiempo. ¿Por qué? Porque el enemigo que nosotros tenemos es uno que no descansa hasta no vernos tirados en el piso. Y únicamente aquellos que entienden están en la lucha, viendo cómo el enemigo entra por un lado, entra por otro, y está ahí atacando y atacando y atacando. Pero aquellos que entienden únicamente confían en aquel que los puede mantener en pie, que es nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo, que nos redarguye en todo momento, cuando ya vamos camino a dar el paso falso, como lo han hecho aquellos que han estado antes que nosotros. Los ven, vuelvo a la carga nuevamente con los ven. Los ven fue un ser que fue preparado con una sabiduría. Dice que él conocía los secretos de Dios. Es más, lo sabe. Ese hombre no le quitó, ese ser no le quitaron la sabiduría que él tenía.
y que la sigue teniendo. Únicamente que ahora lo emplea para destrucción. Él es el que tiene a este mundo de cabeza. Él es el que se mueve en los aires. Aunque Él no es omnisciente, Él no es omnipresente, pero tiene millares de demonios que andan estorbando la vida humana sobre toda la tierra. Hermanos, veamos esto. Cómo todo lo que se mueve, la maldad que se mueve en el mundo entero, eso no viene de Dios. Dios no es destructivo. Dios edifica. Dios crea. Dios produce. Este ser destruye. Entonces veamos aquí cómo se convirtió un ser divino, no divino, sino un ser súper inteligente, con sabiduría que nadie lo ha tenido en esta tierra como ese ser. Pero la palabra dice que cuando entró orgullo en él, entró maldad en su corazón, quiso llegar a ser como Dios. Quiso poner el trono al lado norte donde Dios está. De ahí lo derrumbaron. Y el Señor no lo destruyó. ¿Por qué no lo destruyó? No lo destruyó con un propósito. Porque en el momento que a nosotros nos iba a crear, y nos iba a crear con voluntad propia, allí mismo puso el Señor para que este ser estorbara para nosotros decidir a quién seguir, si seguimos a Dios o seguimos la maldad. Y lamentablemente el hombre entendió que la maldad produce más satisfacción, porque somos polvo, somos carne, y el Señor es espíritu, y a Él se le busca en espíritu y en verdad. Amén. Hermanos, esto no es para cualquiera. Esto no es para cualquiera. A causa de esa transgresión vino la riqueza para... Y algo que tenemos que ver ahí, que dice que es para el mundo. Para el mundo entendido, no para el mundo que anda en sus placeres. Para el mundo entendido. Que todavía hay. Todavía, les aseguro que todavía hay. ¿Y por qué la iglesia anda pero muy acomodada? Cuando la iglesia fue llamada por misericordia y el Señor no trajo ángeles para que evangelizaran, el Señor dejó a la misma iglesia para que llamara a esos que también andan perdidos, como anduvimos perdidos nosotros. Pero la iglesia ha perdido el propósito de su llamado. ¿Por qué? Porque ahí está metido lo que es la garra del diablo también. Y ahora podemos ver de que ya el diablo ya no necesita sacar a los cristianos de sus reuniones, sino que los mismos cristianos han traído la influencia de ese ser a la iglesia misma. Son las trampas que pone el diablo. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión
sino vida entre los muertos. Esto de vida entre los muertos es para la iglesia fiel, de que todos hemos de ir a visitar, ya lo he dicho muchas veces, hemos de ir a visitar el cementerio, ¿sí o no? Pero nosotros tenemos la promesa de que el Señor nos va a resucitar de entre los muertos en el momento en que Él aparezca de vuelta, no a la tierra, sino que aparezca en las nubes para llevar a sus fieles a la presencia de su Padre después. Son eventos que me estoy adelantando a lo que va a suceder cuando surja lo que es el llamado arrebatamiento. En el arrebatamiento, no toda la iglesia en general va a ser arrebatada, amados hermanos. Esa es una mentira del diablo. El arrebatamiento es únicamente para los fieles, que la Biblia lo habla como las primicias del Señor. Las primicias del Señor, primero nuestro Señor Jesucristo, que resucitó de entre los muertos, y luego los de Cristo, que Él los va a resucitar de la misma manera como Él resucitó, para haber un encuentro, un epesinagoge allá en las nubes con Él. Hermano, eso yo no sé si a usted le causa gozo, le causa qué, pero es algo que no todo el mundo va a gozar de esto. Esto es, hermanos, yo no entiendo por qué la iglesia calla todo lo que yo les estoy revelando. Y no es revelando, únicamente es un recordatorio. La transgresión de ellos, cuando el Señor haya terminado de trabajar con la iglesia, entonces ellos van a ser restaurados. Y dice que ellos igualmente, los fieles que se murieron fieles del pueblo de Israel, también van a ser resucitados. Aquí lo dice, yo no es de que lo esté inventando, aquí lo dice, ¿cuánto más? Que será su admisión, sino vida de entre los muertos. Hablando de Israel, allí Pablo está hablando de Israel. Entonces esa promesa no es únicamente solo para la iglesia, sino también para ellos. Pero ahora veamos de qué manera. Ellos no van a resucitar como judíos, ellos van a resucitar como cristianos, porque ellos primero tienen que reconocer a Cristo Jesús en su corazón, primero. Amén. Para resucitar a la semejanza de su Señor, porque aquellos que le dieron la espalda al Señor aquí en la tierra, ellos ya tienen su pago. Cuando ellos llevaron al Señor a la cruz y les dijeron, la sangre de este hombre va a caer sobre ustedes, ellos dijeron, que caiga también sobre nuestros hijos. Hermanos, muchas veces se habla sin sentido, muchas veces se habla neciamente, y lamentablemente mucho creyente ahora habla neciamente, porque todavía no se han dado cuenta de que lo que uno habla, lo que uno confiesa, se realiza. Hay que tener cuidado con lo que se habla. Y aquí nos van advirtiendo a nosotros, a través de esta carta que el apóstol hizo, también él está advirtiendo a la iglesia. Porque él dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz
es santa, también lo son las ramas. ¿Qué es lo que sustenta a las ramas? El tronco, la raíz. Y la raíz del pueblo de Israel, ¿quién es? Esa es la cosa que veamos aquí. La raíz es Abraham, porque de Abraham brotó. ¿Sí o no? ¿No fue de Abraham que brotó el pueblo de Israel? Y de voluntad de Dios, no voluntad de hombre. ¿Por qué? Porque antes de Isaac nació Ismael, ¿sí o no? ¿Ah? E Ismael era hijo no de la promesa, sino que era hijo de la sierva, de Agar, la egipcia, la esclava. Hermanos, esto es tremendo porque nosotros, cuando yo mencioné contra la naturaleza, nosotros somos iguales. Yo creo que la semana pasada, antepasada, fue que compartí lo que era el olivo original y el olivo silvestre. ¿Qué olivo somos nosotros? Silvestre, porque el original es Israel. El olivo original es el pueblo de Israel. Y el olivo silvestre somos nosotros, somos injertados. Entonces ahora vemos de que las primicias son ellos. Nosotros de ellos brotamos. Porque la iglesia original, la iglesia del principio, no empezó con la gentilidad. La iglesia empezó con ellos, con los hebreos. No había ningún apóstol gentil. ¿Todos eran gentiles? No, hebreos. ¿Pablo era hebreo, sí o no? De la tribu de Benjamín. Entonces aquí vemos cómo él mismo habla y dice de que la raíz es santa. Y la raíz, si lo vemos más a profundidad, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es la savia, la que le da la vida, inclusive al tronco. Porque sin Él no hay nada. Sin mí nada podéis hacer. Aquí está. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. Oiga eso, mi amado hermano. En el momento, aquí no hay ningún jardinero, ¿no? Mi papá fue jardinero y él supo bien todo eso. Desde el momento en que desgajan una rama y luego ponen otra rama, donde yo vi mucho eso fue en los rosales, porque mi papá injertaba muchos rosales. Y mi papá hacía un corte. Venía él y ponía otro rosal ahí en el tronquito ese. Luego lo cubría y hacía todo el proceso. Al poco tiempo, cuando miraba yo ese tronco, ya le daba vida al injerto. Y de ese tronco salían rosas rojas, rosas amarillas, rojas de diferentes
colores de un mismo tronco. Ese es el injerto. Y así mismo, a nosotros nos injertaron en el olivo original. Desgajaron el original para injertarnos a nosotros. Y aquí mismo es lo que yo les venía diciendo que dice. Ha sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. Ahora nos dicen, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Es una advertencia para nosotros. Porque es cierto, ahora nosotros gozamos de mayor gloria. Gozamos de mayor gloria. Gozamos de mayores beneficios. Ahora que no la queramos nosotros tomar, es totalmente diferente. Pero el Señor a nosotros nos dio mayor gloria que la de ellos. Una es de que Él vive en nosotros. Nuestro Dios vive en nosotros. Somos sellados por el Espíritu Santo, cosa que ellos no tienen espíritu dentro de ellos como lo tenemos nosotros. Y nosotros, a través de la obra del Espíritu Santo, podemos hacer para Dios grandes cosas. Amén. Pero ya depende de nosotros si lo tomamos o no. Si tomamos eso en serio o lo tomamos como ellos, que se les fue el tiempo y perdieron su visitación, porque esto era para ellos, no es para nosotros. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Es lo que vengo yo diciendo, mis hermanos. Tenemos que guardar nuestra salvación con temor y temblor. Amén. Porque Dios es suficiente para guardarnos, para protegernos, para librarnos de toda cosa artimaña que traiga el enemigo en contra de nosotros. Pero nosotros tenemos que mantenernos fieles delante de Él. De lo contrario, a ellos no los perdonó, a nosotros tampoco. Entonces, aquí, veamos. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Gloria a Dios. Hermanos, yo no termino con una elocuencia, con algo que yo venga y los haga emocionar. No, al contrario. Termino con ese texto. ¿Saben por qué? Porque esto nos va a hacer a que nosotros tengamos cuidado de cómo caminamos delante de Dios. Porque este compromiso delante de Dios va en serio, mi amado hermano. Amén. El que habla es Dios. Y Él es severo, pero es bondadoso para aquellos que le aman y le obedecen. Amén. Amén. Cierren sus ojos, mi amado hermano.